Hola, ¿qué tal? Soy Sigor Campos y hoy tenemos unos cuantos libros de los cuales hablar y además probablemente voy a hacer enojar a más de una persona. Vamos a ello. Aquí a mi lado tengo 20 libros y de todos los libros que he leído desde 2020, estos son los libros a los que les he dado 10 de 10. Son los mejores libros que he leído desde que decidí embarcarme en este hermoso viaje de la lectura. Y hoy vamos a poner a todos a que se agarren a trancazos para determinar cuál es el mejor. Para este video voy a utilizar un formato de eliminación directa para hacerlo lo más ágil posible. Entonces vamos a poner una especie de sorteo. Estos libros se van a dividir al azar y se van a ir enfrentando el uno al otro hasta que solo queden dos y hasta que al final solo nos quede uno. Así que quédate hasta el final para ver cuál es para mí el mejor libro que he leído en los últimos 5 años. Y bueno, ¿cuáles son los libros que voy a estar utilizando para este video? ¿Cuáles son esos libros a los cuales yo les he dado 10 de 10? Bueno, empezando por The Lord of the Flies de William Golding. Tenemos después A Storm of Swords de George R. R. Martin. Ahí está. Tenemos Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Tenemos A Game of Thrones de George R. R. Martin. Tenemos The Road de Cormac McCarthy. Tenemos It de Stephen King. Tenemos The Two Towers de J.R.R. Tolkien. Tenemos The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien. Tenemos The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Tenemos La Sombra del Viento de ¿verdad? No, de Carlos Ruiz Zafón. Tenemos Bitterroot Landing de Sherry Reynolds. Tenemos The Kite Runner de Khaled Hosseini. Tenemos Meditations de Marco Aurelio. Tenemos Dune de Frank Herbert. Tenemos The Lady of the Lake de Andrzej Sapkowski. Tenemos otro de Andrzej Sapkowski como es The Time of Contempt. Tenemos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Tenemos The Goldfinch de Donna Tartt. Tenemos Flowers for Algernon de Daniel Keyes. Y tenemos por último La Isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Y entonces todos estos se van a agarrar a trancazos en el video de hoy para ver cuál es el mejor de todos. Y el criterio es bastante fácil, realmente, para definir cuál de estos libros es el mejor, simplemente es cuál disfrute más. Y si quieres, tómalo como una recomendación, si quieres, tómalo como una razón para insultarme en los comentarios, haz lo que tú quieras, finalmente es una cuestión de opinión y pues para gustos colores. Entonces, señoras y señores, comenzamos con el primer enfrentamiento. Y bueno, ya tenemos nuestros enfrentamientos, entonces quedan de la siguiente manera. Enfrentamiento número 1 tenemos La Sombra del Viento contra Game of Thrones. Para nuestro enfrentamiento número 2 tenemos The Lord of the Rings, tenemos The Two Towers, que se va a enfrentar a, si es que lo encuentro algún día, aquí está, se va a enfrentar a Lord of the Flies de William Golding. El enfrentamiento número 3 y uno de los más extraños que vamos a tener va a ser El Príncipe de Maquiavelo contra The Goldfinch de Donna Tartt. Para el cuarto enfrentamiento nos vamos a poner bien desérticos porque de un lado tenemos The Time of Contempt de Andrzej Sapkowski que se va a medir contra Dune de Frank Herbert. Nos seguimos poniendo chistosos porque el siguiente que tenemos es La Isla del Dr. Moreau que se va a medir a The Time of Contempt de Andrzej Sapkowski. Y para cerrar el primer bracket que nos va a poner aquí bien filosóficos es Meditaciones de Marco Aurelio contra Dune de Frank Herbert, lo cual va a ser una comparación muy extraña. Pero vamos a ver cuál de los dos sale vivo. Y para el cierre del primer bracket, que nos va a poner bien filosóficos, vamos a tener de un lado a Dune de Frank Herbert y del otro a Meditaciones de Marco Aurelio. Mira nada más, 2 libros para derretirnos el cerebro. En el siguiente lado del bracket vamos a empezar, el 1 y el 2 son libros con roedores. Por un lado tenemos a Harry Potter y el prisionero de Azkaban y del otro tenemos a Flowers for Algernon de Daniel Keyes. El siguiente va a ser un duelo de fantasía entre Polonia e Inglaterra, porque de un lado tenemos el primer libro del Señor de los Anillos, The Fellowship of the Ring, y del otro tenemos The Lady of the Lake, el último libro de The Witcher. Así que Tolkien contra Sapkowski, van a ver cuál de los dos sale con mejor puesto.
Y del otro duelo que tenemos para ver de cuál salen más correas, ¿no? Tenemos dos titanes de la fantasía. De un lado tenemos a Tolkien con The Fellowship of the Ring y del otro tenemos The Lady of the Lake de Andrzej Sapkowski, el último libro de The Witcher. Y a continuación un enfrentamiento con dos libros que, como podrán observar, no tienen absolutamente nada en común en temas de longitud. Uno va a ser Bitterroot Landing de Sherry Reynolds y del otro lado tenemos el magnum opus de el gran Stephen King, como es It. Entonces estos dos libros muy diferentes, ¿no? Aquí pues, podemos ver que uno es de menos de 300 páginas y otro es de más de 1000. Y después tenemos un libro que es para niños y uno que es todo menos eso. Vamos a tener otra vez a Tolkien, pero ahora lo tenemos con The Hobbit. Y se va a estar enfrentando a Khaled Hosseini con The Kite Runner, que lo traigo al revés, baboso. Ahí está, The Kite Runner de Khaled Hosseini. Dos libros muy diferentes y la verdad es que me da mucha curiosidad ver cuál de los dos va a ganar. Y nuestro último duelo, si quieren poner algo en común entre estos dos libros, es el hecho de que los dos pueden llegar a ser extremadamente deprimentes y que los dos son bastante buenos. En longitud son muy diferentes, pero en calidad sí son bastante comparables. De un lado tenemos a Storm of Swords, el tercer libro de A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin, y por otro lado tenemos The Road de Cormac McCarthy, un libro del cual ya he hablado en más de una ocasión en este canal. Y arrancamos con nuestra primera ronda. Tenemos La Sombra del Viento contra Game of Thrones, el ganador de esta ronda fácil. La verdad es que creo que Game of Thrones se va a quedar afuera. Fue un esfuerzo muy valiente, duró la maravillosa cantidad de una primera ronda. A Game of Thrones se va, es una maravilla de libro, me encanta, es fascinante, pero ni siquiera es el mejor de su saga. Y La Sombra del Viento es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Entonces se va a quedar La Sombra del Viento. Adiós a Game of Thrones. Y tenemos al primero que avanza a la siguiente ronda, que es La Sombra del Viento. Y ahora es momento de uno de mis enfrentamientos menos favoritos, que es The Two Towers de Tolkien contra El Señor de las Moscas de William Golding. Odio tener que dejar a cualquiera de estos dos afuera, porque siento que Las Dos Torres es el mejor libro de la trilogía del Señor de los Anillos. Y por otra parte, El Señor de las Moscas me parece una obra maestra, me parece extraordinario, un estudio social fantástico de parte de William Golding que muestra unos personajes increíbles, pero tristemente se tiene que ir uno de los dos y el que se va a tener que ir en este caso es El Señor de las Moscas. Adiós, Señor de las Moscas, avanza Las Dos Torres. Se merecía algo mejor Golding, definitivamente, pero así quedó el sorteo y se enfrentó contra un absoluto titán de la literatura como es el señor Tolkien. Ok, y el siguiente enfrentamiento la verdad está bien extraño porque tenemos de un lado a Maquiavelo con el príncipe y del otro tenemos a The Goldfinch con Donna Tartt. Odio comparar estos dos libros porque no tienen absolutamente nada que ver, pero si lo vemos por cuál disfruté más, si disfruté uno más que el otro, la verdad es que me quedo con The Goldfinch. The Goldfinch me parece que es una historia extraordinaria, que digo, o sea, es que es muy diferente, porque esta es una novela más filosófica, esta es una novela más narrativa, y la verdad es que sí, me voy a quedar con The Goldfinch porque, pues, ¿qué quieren que les diga? No soy demasiado romántico como para dejar fuera a The Goldfinch contra El Príncipe de Maquiavelo, por más que El Príncipe de Maquiavelo es una completa maravilla y es un estudio genial de parte de un ícono histórico como es Nicolás Maquiavelo. Muy bien, para nuestro siguiente enfrentamiento tenemos The Time of Contempt contra La Isla del Doctor Moreau. The Time of Contempt es mi libro favorito de The Witcher, amo The Witcher y es una serie que me parece extraordinaria, pero tengo que decir que The Witcher en general tiene varios problemas. Uno de ellos principalmente sería la traducción al inglés. La traducción al inglés no es ninguna maravilla y a pesar de que la historia es buenísima, creo que The Witcher en este libro, en The Time of Contempt, sufre un poco de tener algunos tiempos que está un poco a la baja. Y ahí es donde se pierde un poquito. La isla del Doctor Moreau es compacto, es rápido, es interesante, es divertido, tiene unos personajes increíbles, tiene una trama genial. La verdad es que es una de las novelas de las cuales menos me puedo quejar, de las cuales he leído en toda mi vida. Por lo tanto, entre The Time of Contempt y La isla del Doctor Moreau, te amo Sapkowski, te amo The Witcher, pero te quedas afuera, pasa La isla del Doctor Moreau. Nuestro siguiente enfrentamiento nos va a poner bien filosóficos porque de un lado tenemos Dune de Frank Herbert y del otro tenemos Meditations de Marco Aurelio. Madre de Dios.
estos dos está difícil porque los dos son libros muy diferentes, son exploraciones filosóficas desde puntos de vista distintos. Pero si me das a elegir entre Meditations y Dune, la verdad es que preferiría que me pegues un tiro porque amo los dos y no quiero dejar ninguno afuera, pero me voy a quedar con Dune de Frank Herbert. Me parece que es una obra maestra, no solo desde el punto de vista filosófico, es desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista social. La manera en la que Dune trabaja sus personajes, la manera en la que Herbert trabaja su novela es exquisita, es maravillosa. Son 800 páginas que vuelan y me quedo con Dune de Frank Herbert. El siguiente enfrentamiento me hace decir, jaja, weird, porque vamos con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es mi favorito hasta ahora de los que he leído de Harry Potter, contra Flowers for Algernon. Y aquí, sinceramente, por más que me haya gustado mucho Harry Potter y el prisionero de Azkaban, creo que J.K. Rowling se envuelve un poquito de más en el libro y creo que es demasiado largo. Creo que podría ser un poquito más corto, que no es largo, pero podría ser más corto. Flowers for Algernon es extraordinario. Flowers for Algernon es uno de los pocos libros que me han hecho llorar. Es uno de los libros más conmovedores que he leído en toda mi vida. También es uno de los libros más tristes que he leído en toda mi vida. La manera en la que Daniel Keyes desarrolla el personaje de Charlie es increíble. Es una completa maravilla. Nada de que quejarme. La prosa es muy fácil. La prosa de Harry Potter también sufre un poco porque la verdad es que la prosa de J.K. Rowling no es ninguna maravilla. Es mucho mejor la prosa de Daniel Keyes. Y entre Harry Potter y el prisionero de Azkaban contra Flowers for Algernon, señoras y señores, me quedo con la rata Flowers for Algernon de Daniel Keyes. Nuestro siguiente enfrentamiento es otro duelo de fantasía. De un lado tenemos The Lady of the Lake, el último libro de The Witcher, que se va a medir contra The Fellowship of the Ring. Fácil, gana The Fellowship of the Ring. The Lady of the Lake nunca tuvo ningún tipo de oportunidad, nada más está ahí para llenar el espacio. No es un mal libro, está bien, está bastante decente. Pero con todo respeto le hace los mandados a Tolkien. Bueno, el siguiente duelo me pudre por dentro porque tenemos dos libros que ninguno de los dos merece irse en la primera ronda. De un lado tenemos It, de Stephen King, y del otro lado tenemos Bitterroot Landing, de Sherry Reynolds. Jesus. A ver, el problema con estos dos es que eliminar cualquiera de estos me parece criminal. Son dos de los mejores libros que he leído en los últimos años, pero si tuviera que eliminar entre It y Bitterroot Landing, elimino It. Porque It creo que es un libro al que le sobran páginas. Creo que se nota la cocaína que estaba consumiendo Stephen King en ese momento. Y Bitterroot Landing no tiene nada de eso. Es una historia corta, es una historia muy compacta. Es una historia que es un libro de 300 páginas que puedes leer en nada. Porque la prosa de Sherry Reynolds es quizá la mejor prosa que yo haya leído en toda mi vida. Y escribe como magia Sherry Reynolds en este libro. También escribe como magia Stephen King en It. Pero no está al nivel de Sherry Reynolds. Yo creo que nunca he llegado a leer algo que haga lo que hace este libro con la prosa. Es increíble lo que hace Sherry Reynolds con la prosa en Bitterroot Landing. Y tristemente deja fuera a It, de Stephen King. Para nuestro siguiente enfrentamiento tenemos a El Hobbit de Tolkien, que es un libro muy alegre y muy padre y divertido y que tiene muchas aventuras y que es un libro escrito para niños. Y del otro lado tenemos una de las cosas más deprimentes que he leído en toda mi vida, que es The Kite Runner. The Kite Runner, a ver, voy a decir algo que me van a querer colgar, pero la prosa de Khaled Hosseini es mucho mejor que la prosa de Tolkien. Y mira que la prosa de Tolkien es bastante buena. Pero la de Khaled Hosseini, el tipo es un maldito poeta cuando escribe. Es increíble la prosa de Hosseini. De lo mejor que he leído. La historia de los personajes, la manera en la que los desarrolla es genial, es brillante. Acá es un libro divertido, es un libro que crea una fantasía muy bien establecida por Tolkien. Pero no me voy a ir por el peso histórico. Yo sé que el peso histórico del Hobbit es mucho mayor. Me quedo con The Kite Runner de Khaled Hosseini. Y esto nos lleva a nuestro último duelo de la primera ronda, que incluye un libro que ya estoy por terminar, todavía no lo acabo, pero bueno, entra fácilmente entre los mejores libros que he leído, que es A Storm of Swords, de George R. R. Martin, midiéndose a The Road, de Cormac McCarthy. A ver, amo A Storm of Swords, me parece una completa maravilla, siento que es un libro que tiene una cantidad de plot twists increíble. Siento que los personajes son maravillosos. Tiene principalmente dos sucesos, A Storm of Swords, que cambian por completo toda la situación de la historia.
pero le sobran páginas. Y todo lo que pasa con Arya en A Storm of Swords me parece aburridísimo. Y Sansa me parece un personaje bastante aburrido también. O sea, Sansa es divertida hasta que llega Littlefinger. Entonces, The Road es una novela que no puedes parar de leer, que es básicamente agradecerle a Mike Tyson por darte un puñetazo en la cara. Y es dura, es difícil. Es difícil por los temas, no difícil por cómo está escrita. Este fue mi primer acercamiento a la prosa de McCarthy, y la prosa de McCarthy es mejor que la de George R. R. Martin. Por más que la prosa de George R. R. Martin es muy buena, la historia de The Road me parece una completa maravilla. No le sobra ni le falta nada. A Storm of Swords le sobran cosas. Y por eso The Road se va a la siguiente ronda. Storm of Swords se va para la casa. Terminada la primera ronda, eso nos deja con los siguientes enfrentamientos. La Sombra del Viento se va a medir a The Two Towers. Después tenemos The Goldfinch contra la Isla del Doctor Moreau. Dune contra The Road. Flowers for Algernon contra The Fellowship of the Ring. Tenemos Bitterroot Landing contra The Kite Runner. Ok, bueno, está bien. Esto se va a poner cada vez peor. Ok, empezamos nuestro primer duelo. La Sombra del Viento contra The Two Towers. Y bueno, La Sombra del Viento contra The Two Towers. ¿Qué hago? Uno es uno de los epítomes, uno de los magnum opus de la fantasía, y del otro lado tenemos a una de las mejores novelas de todos los tiempos. Una prosa gloriosa. Tolkien o Safón. Dios de mi vida. Ok, vamos a decir que me quedo con La Sombra del Viento. Mátenme, háganme lo que quieran en los comentarios, pero me quedo con La Sombra del Viento porque la prosa de Safón es mejor que la prosa de Tolkien. Odio dejar fuera Las Dos Torres. Porque Las Dos Torres es el desarrollo de uno de mis personajes favoritos en toda la historia de la literatura, como es Gollum. Pero la manera en la que está contada La Sombra del Viento es un libro casi perfecto. No existe un libro perfecto, pero La Sombra del Viento está muy cerca. Las Dos Torres tiene la gran ventaja de que Tolkien habla muy poco de los elfos en Las Dos Torres, y la verdad es que los elfos son lo que más flojera me da de Tolkien. Entonces, sí, eso está a su favor. Habla mucho de Gollum, que lo adoro, y habla mucho de temas muy interesantes, Las Dos Torres, pero me quedo con Safón por esto. Y si me preguntas mañana, tal vez te diga Las Dos Torres. Pero no sé. O sea, yo creo que ganarle La Sombra del Viento. La Sombra del Viento es un libro que me hizo llorar. Es un libro que no se siente de 600 páginas. Es un libro increíble. Y es un libro tan bueno que deja fuera una de las grandes obras maestras que he leído en toda mi vida, como es Las Dos Torres de Tolkien. Bueno, y el siguiente que tenemos es por fin una decisión más o menos fácil: de Goldfinch contra la Isla del Doctor Moreau. Por más que me encanta de Goldfinch, también creo que le sobran páginas, también creo que es demasiado largo. En algún punto llega a ser incluso un poco aburrido de Goldfinch, pero es un libro muy bien escrito, es una maravilla, o sea, digo, por algo es un bestseller número uno en Estados Unidos, por algo ganó el Pulitzer, es una obra maestra, es increíble de Goldfinch, lo adoro, pero no es mejor que La Isla del Doctor Moreau. La Isla del Doctor Moreau es mucho mejor que The Goldfinch. Es un libro increíble. Es un libro que cuenta una mejor historia. Para mí la historia de La Isla del Doctor Moreau es mucho más influyente en la actualidad de lo que va a ser The Goldfinch en el futuro. Sí es increíble, sí me parece genial, pero me quedo con H.G. Wells y La Isla del Doctor Moreau. El siguiente duelo no me emociona absolutamente nada porque ninguno de estos dos se merece una salida tan temprana. Bitterroot Landing contra The Kite Runner. The Kite Runner, híjole, es un 10 de 10 cerrado. O sea, es increíble, es un libro casi perfecto. Pero no logró lo que logró Bitterroot Landing. Les digo que Bitterroot Landing hizo lo que ningún otro libro ha logrado hacer conmigo. Nunca en mi vida había leído 200, casi 300 páginas tan rápido como con Bitterroot Landing. Es hipnotizante Bitterroot Landing. Por más que leí muy rápido The Kite Runner, que son 400 páginas, Bitterroot Landing es un libro prácticamente perfecto.
The Kite Runner también, es que ese es el problema, ¿no? O sea, es muy extraño The Kite Runner contra Bitterroot Landing porque los dos son libros casi perfectos. Y dejar a cualquiera fuera, sí es criminal dejar a cualquiera de estos dos afuera. Pero si me tengo que quedar con The Kite Runner o con Bitterroot Landing, me quedo con Bitterroot Landing por nada. O sea, y odio dejar a Kite Runner fuera porque Kite Runner es quizá uno de mis 5 libros favoritos de toda la vida. Me quedo con Bitterroot Landing. Y en el siguiente enfrentamiento también me odio por esto, porque tenemos de un lado a The Road y del otro lado tenemos a Dune. Me lleva al infierno, ¿por qué me estoy haciendo esto? A ver, The Road es un libro increíble, The Road es un libro que se te va rapidísimo, Dune es un libro que te hace pensar muchísimo, es un libro que te hace cuestionarte un montón de cosas desde el punto de vista filosófico, ¿no? Desde la figura del Mesías que trabaja Frank Herbert, desde cómo convierte el lugar en un personaje, ¿no? Que, o sea, tiene mucho mérito convertir al personaje, al lugar donde sucede la historia en un personaje, ¿no? Por ejemplo, con lo que hace Bradbury, ¿no? Con este cuento de la casa en la que la casa está sola. Pero hacer eso durante casi 900 páginas es un logro increíble. Es una de las obras de literatura más extraordinarias que he leído. Y lo mismo puedo decir de The Road. Creo que The Road, desde un punto de vista técnico, es mejor Dune. Desde un punto de vista emocional, es mejor The Road. Dios mío. Me quedo con Dune. Me quedo con Dune y lo siento mucho por The Road, porque The Road, de nuevo, o sea, es que aquí es como cortar pelos con una navaja, ¿saben? O sea, darme a elegir aquí, si ustedes tienen hijos, es como si les dieran a elegir entre sus hijos. Y, y pues no, entre The Road y Dune, pues sí, me tengo que quedar con Dune, porque Dune es una de las grandes obras maestras de la literatura global. No solo una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción, es una de las grandes obras maestras de la literatura global, que también podríamos decir eso de The Road, pero Dune tiene mayor peso histórico y Dune tiene mayor, yo creo que un mayor apego filosófico que The Road. Y bueno, esto nos deja con La sombra del viento contra The Fellowship of the Ring. ¡Qué horror! Ay, Dios, Ok, entre La sombra del viento y The Fellowship of the Ring, amo La sombra del viento. Puede que sea una de mis novelas favoritas. The Fellowship of the Ring es increíble, es un establecimiento súper importante en la fantasía. Me van a matar por borrar un clásico. Yo me quedo con La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón porque su prosa es mejor que la de Tolkien. Y entonces nos quedamos con Dune contra la isla del Doctor Moreau. Joder. Dune es un viaje magnífico. Dune es una fundación increíble. Dune es quizá el magnum opus de la ciencia ficción. La manera en la que Herbert empieza a desarrollar esa figura del Mesías y después como se convierte en este falso Mesías. Todo el lore que existe con los gusanos, con la especia. Pienso que... Uh, pienso que si eligiera... Pienso que si eligiera la isla del Doctor Moreau por encima de Dune sería porque me gusta más y no porque es mejor. Porque Dune es un mejor libro que la isla del Doctor Moreau. Entonces, por más que me duela dejar fuera la isla del Doctor Moreau, se va la isla del Doctor Moreau y yo me quedo con Dune por encima de la isla del Doctor Moreau. Y con eso nos quedan 5 libros. Nos queda Flowers for Algernon. Nos queda Dune. Nos queda H.G. Wells con La isla del Doctor Moreau. Nos queda Bitterroot Landing y nos queda La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. ¿Cómo van a estar ahora los enfrentamientos? Bueno, tenemos 5 libros, entonces no podemos hacer directos, ¿no? Así que de estos 5 libros voy a empezar diciéndoles cuál es el que eliminaría primero de todos estos libros.
Señoras y señores, el que elimino sin tener ninguna oportunidad de enfrentamiento en esta quinteta para tener nuestras semifinales listas, al que elimino es La Isla del Doctor Moreau. Es una maravilla, adoro este libro. Pero tengo que eliminar uno de estos 5 y el que se queda fuera es La Isla del Doctor Moreau. Y bueno, señoras y señores, aquí estamos, nos quedan las semifinales. Tenemos de un lado La Sombra del Viento contra Flowers for Algernon y Dune contra Bitterroot Landing. Vamos a empezar. La Sombra del Viento contra Flowers for Algernon. Amo Flowers for Algernon. Es uno de mis libros favoritos de toda la vida, pero no está al nivel de historia, no está al nivel de complejidad y no está, por supuesto, creo que no hay nada aquí más que Bitterroot Landing que esté al nivel de prosa de La Sombra del Viento. La manera en la que Carlos Ruiz Zafón escribe en este libro es una de las cosas más increíbles que he visto en toda mi vida. Es una maravilla, es una obra maestra. La historia no puedes parar de leer. Aquí sí te puedes tomar pausas, aquí no. Aquí no te puedes tomar pausas, aquí no puedes parar de leer. The Flowers for Algernon, adoro este libro con todo mi corazón. Es una maravilla, me encanta, pero me quedo con La Sombra del Viento. Porque es un libro mejor escrito, porque tiene una mejor trama y porque la prosa de Zafón es de lo mejor que he leído en toda mi vida. Nos deja con 2 libros más para definir al último finalista. Tenemos de un lado a Dune y del otro a Bitterroot Landing. Son 2 libros que me encantan, son 2 libros fantásticos, son 2 libros que lo que va a definir es el hecho de que uno es un poco más perfecto que el otro. Y Bitterroot Landing es un poco más perfecto que Dune. Lo que pasa con Dune es que es un libro más inteligente que Bitterroot Landing. Es un libro mucho más exigente que Bitterroot Landing. Es un libro que te hace mejor lector. Bitterroot Landing te hace mejor espectador. Pero el trabajo que hace Bitterroot Landing contigo como espectador es mejor que el trabajo que hace Dune contigo como lector. Porque Herbert... Hay ocasiones en las cuales creo que Herbert abusa un poquito de su prosa. Sherry Reynolds en Bitterroot Landing escribe de manera perfecta. A Dune le podrías quitar alguna u otra palabra, algún otro capítulo, alguna otra cosa. Acá no. Si hay un libro al cual no le cambiaría absolutamente nada, es Bitterroot Landing. A Bitterroot Landing no le cambió nada. Es un libro prácticamente perfecto. Y con Dune, repito, Dune te obliga a tomarte pausas. Dune te obliga a que le tengas un poco de miedo también. Bitterroot Landing, Bitterroot Landing te abre los brazos, hombre. O sea, es un libro... Es un libro increíble. O sea, es ficción del sur de Estados Unidos. Es una novela genial, ¿no? La historia de Jael es brillante. O sea, la manera en la que maneja la religión, la manera en la que maneja la identidad, la manera en la que refleja todo este conflicto interno que tiene la protagonista de esta historia. Nunca he leído algo así. Nunca he leído algo igual. Bitterroot Landing es increíble. O sea, a mí me parece absurdo que una mujer haya logrado escribir esto. Bueno, o sea, digo, no por ser mujer, ¿no? Que una persona en general. Me parece increíble que una persona haya logrado escribir lo que escribió Sherry Reynolds en menos de 300 páginas. No tiene ningún sentido. O sea, es un libro que es tan bueno que no tiene sentido. Y por eso me quedo con Bitterroot Landing. Por fin, después de casi media hora, llegamos a la final. La Sombra del Viento contra Bitterroot Landing. Ok. La Sombra del Viento contra Bitterroot Landing. A ver. La manera en la que Zafón describe Barcelona en La Sombra del Viento, nunca he visto nada igual. Nunca he visto a alguien describir un lugar como Zafón describe Barcelona en La Sombra del Viento. Los personajes son increíbles. Los personajes son una maravilla. Es un libro que empiezas, no puedes parar de leer.
sobre Bitterroot Landing. La manera en la que Sherry Reynolds describe el sur de Estados Unidos es prácticamente perfecta. El desarrollo de los personajes es increíble, los diálogos de Sherry Reynolds son buenísimos. Su prosa es exquisita. El tema de... El tema con Sherry Reynolds y Bitterroot Landing es que les digo, es un libro al que no le falta ni le sobra nada. Yo creo que Carlos Ruiz Zafón, al momento de escribir La sombra del viento, tiene un ligerísimo bajón a partir de la segunda mitad del libro. O sea, no es literal, no es nada, es apenas perceptible. Yo creo que tiene uno de los mejores personajes que he leído en toda mi vida con Fermín. El personaje de Carax está súper bien desarrollado. Todo por lo que pasa Daniel es increíble porque es una historia de crecimiento. Es una historia de desarrollo de personaje, pero desarrollo de personaje con respecto a no solo cómo se desarrolla él mismo, sino cómo se desarrolla el mundo a su alrededor y de cómo él se va adaptando a ese mundo que se va desarrollando a su alrededor y es increíble. Y todo escrito con una prosa gloriosa. Es uno de los epítomes de la literatura para mí, La sombra del viento de Zafón. Pero queda en segundo lugar. Bitterroot Landing es el mejor libro que he leído en toda mi vida. Es un libro perfecto. No le cambiaría nada. Si me dijeras que puedes leer un último libro antes de morir, dame Bitterroot Landing. Porque podría leer... O sea, es que lo más cercano que había tenido a lo que me pasó al momento de leer Bitterroot Landing fue cuando leí La sombra del viento. De eso que empiezas, no puedes parar, no puedes parar, no puedes parar y antes de que te des cuenta ya lo terminaste. Con esto es lo mismo, pero nivel Dios. O sea, no es normal Bitterroot Landing. No es normal leer este libro, no es normal estar en este libro, no es normal la manera en la que te conectas con los personajes, cómo se lee este libro, la suavidad de la prosa de Reynolds, por más suave y más linda que sea la prosa de escritores como Tolkien. Nunca he leído nada igual. Y me gustaría borrar mi memoria y volver a leer Bitterroot Landing desde el principio otra vez. Porque cuando digo que Bitterroot Landing es una obra maestra de la literatura y el mejor libro que he leído, no es cualquier cosa. He leído muchísimos libros en toda mi vida. Y si me dijeras con cuál te quedas, me quedo con esta maravilla de menos de 300 páginas de Sherry Reynolds, Bitterroot Landing. Y si entre mis opiniones y mi estupidez no te hicieron enojar y ya te fuiste de este video para no estar escuchando este calvo que no se ha rasurado sobre libros que probablemente no te interesan, pues te quiero invitar a dejar un like, dejar un comentario. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿No? O si de estos libros, ¿cuál para ti hubiera ganado? Déjame eso en los comentarios. No olvides un like, seguirme en redes sociales. Estoy como Hoy Leo Esto en Instagram. Ahí puedes ver todos los updates que saco del canal. Y por supuesto, no olvides suscribirte si no estás suscrito acá. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.